Pues buenas noches o buenos días o buenas tardes de donde quiera que estás viendo este podcast. Te damos la bienvenida a Renatus. Y dices tú, ¿qué es Renatus? Pues no sé qué es Renatus, pero vamos a platicar un poquito qué es este podcast y de qué va a tratar. Jaime, la palabra Renatus, ¿de dónde sale eso? El Renatus viene del latín y la palabra en sí significa renace, ¿verdad? Que es una palabra muy poderosa y después hablamos más sobre ello. Excelente. Y Alberto, ¿de dónde sale, no sé, la idea del podcast Renatus? ¿O de qué se trata un poquito podcast? Este podcast vamos a estarlo llevando a lo largo de varios capítulos y vamos a hablar de en general cosas como importantes como quién es Jesús. Vamos a hablar un poco de profecía, un poco de datos interesantes, sí, que a veces pasamos por alto por el día a día, ¿verdad? En nuestras lecturas, en nuestros devocionales. No entramos más en detalle, ¿verdad? Y vamos a tratar de cubrir a lo largo de estos capítulos cosas muy interesantes, amigos. Así que no se lo pierdan. Excelente. Oye, ¿y cuál es el tema que se escogió para el día de hoy? Bueno, en este primer capítulo vamos a estar viendo a Jesús a través de las Escrituras, desde Génesis hasta donde lleguemos, amigos. Excelente. Es como contestar esa pregunta, ¿no? De quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Fue solo un hombre? ¿Fue un mito? ¿O es un personaje histórico? ¿O realmente es como el Hijo de Dios? Y pues vamos a irlos guiando, ¿no? A través de las Escrituras. Sí. Está bien. Vi que se prepararon en esta mañana. Estuve ahí mandándoles mensajes de texto. Así, le digo, Tony, esto, lo otro. Y los vi así como que bien emocionados el día de hoy con los diferentes versículos y capítulos. Entonces dije, no, estos chavos andan con todo. Andan con todo. Bien ungidos. Exacto, sí, súper. Oye, Jaime, entonces, ¿dónde encuentras a Jesús así en los textos más, como los primeros textos de la Biblia? En Génesis está Jesús y me gustaría empezar con un texto que dice Génesis, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Uh-huh. Y los que hemos leído, ¿verdad? Lo hemos escuchado, lo hemos leído. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, desde allí, desde Génesis, Dios Padre nos estaba ya revelando que iba un plan, que había un plan de redención, ¿sí? para la humanidad. Uh-huh. Sí, yo creo que Dios, siendo todopoderoso, él ya sabía por dónde iba la humanidad y Él también ya preparó ese plan de salvación, ¿no? Sí. Que lo estamos viendo desde el principio del Génesis, o sea, estamos hablando de hace miles de años atrás, como Dios Padre ya tenía todo preparado para nosotros, ¿no? Sí. Sí, está bien. Yo también quería tocar algún punto en Génesis. Está muy interesante. En Génesis 14:18 habla sobre, si se van al texto, habla sobre Abraham cuando se encuentra con Melquisedec y le entrega los diezmos, pero además de eso nos deja ahí Dios una joya, un diamante. Porque si tú te vas a ver quién fue Melquisedec, te das cuenta que es Jesús Melquisedec. Y a través de la Escritura te lo va mostrando. Por ejemplo, ¿cómo corroborar esto? Melquisedec, hay varios versículos que apoyan esta idea. Por ejemplo, Hebreos 5:6, Salmos 76:1, Salmos 110:4. Todos estos hablan de que Jesús es Melquisedec. Y lo vamos a ir abordando poco a poco a través de este primer episodio. ¿Y qué más? Oye, en Génesis 14:18 es Melquisedec parte pan y vino, ¿no? Exacto. O sea, literal lo que hace Jesús cuando se reúne con los apóstoles en la última cena, él dice, este pan será partido, o sea, es como mi cuerpo y mi sangre. Y Melquisedec, que estamos hablando en Génesis, o sea, el primer libro de la Biblia, miles de años antes del nacimiento de Jesús,
cómo él hace esa como referencia de partir el pan y beber vino. Exacto, exactamente estableció Jesús desde aquel entonces, desde los días de Abraham, estableció ese pacto que iba a ser a futuro. Entonces, a esta aparición se le llama teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una básicamente la aparición de Dios, así, tal cual, una aparición de Dios en no cronológicamente, ¿verdad? O sea, que va de un tiempo a otro. Vamos a verle, pues. Entonces estábamos en Génesis 3:15 y estábamos hablando de la enemistad de la mujer y con la simiente, ¿no? Sí. De la serpiente. Oye, toda esa escena de la serpiente, ¿qué es lo que quiso decir el escritor aquí en Génesis? O sea, ¿cómo que voy a ponerte enemistad a ti con la serpiente? O sea, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, yo lo que tengo entendido que la simiente de la serpiente... ¿Qué significa simiente? Cera en la palabra griega. Y esa palabra significa, otra vez, esperma. Está fuerte también. Sí. Entonces... Semilla, puedes decir. La semilla. Semilla. Entonces, supuestamente, hubo una generación de hijos de Satanás y una generación que iba a venir, a futura, que iba a venir la salvación del Mesías mediante esta mujer, ¿verdad? Uh-huh. Por eso yo pienso que desde ahí Dios partió o sentenció de esa manera lo que iba a suceder en el futuro. Sí, ¿y qué es eso, Jaime, que sucedería en el futuro? Pues nacería el Salvador a través de la Virgen y Él moriría por nuestros pecados, ¿verdad? Él iba a ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados, y me gustaría leer estos versículos rápidamente para saber lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios. Él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Uh-huh. Entonces eso es lo que ya tenía Dios planeado, como lo habías mencionado ahorita al principio. Oye, hay veces que en ocasiones la gente batalla un poquito en entender esa Trinidad. Dice, oye, ¿cómo que? O sea, no, a ver, espérame, ¿cómo? Uh-huh. ¿Cómo puedes explicarle a una persona que no conoce de Dios o que está empezando a entenderlo, pero que no se puede explicar una Trinidad? ¿Qué es eso? Es un poco difícil. Yo creo que muchas veces, especialmente para aquellos que empiezan a lo mejor el estudiar la palabra, o aquellos que le tienen que explicar a niños, a lo mejor uno de ustedes les ha tenido que explicar a sus hijos. Y lo que yo escuché una vez que me gustó mucho es el ejemplo de un huevo. Uh-huh. El huevo tiene lo que es la yema. ¿Y cómo se llama la otra, disculpa? La clara y el cascarón. Sí. Entonces ahí son tres. Es un huevo, no puedes decir que son tres huevos. Es un huevo, pero son tres diferentes cosas en el huevo. De igual manera, yo sé que a lo mejor puede ser un ejemplo un poco chistoso, pero en verdad no puedes decir que son tres huevos. De la igual manera que yo le comparto a mis hijas que no pueden ser tres dioses, porque Dios funciona en la manera trinitaria, que es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y todos ellos, ese es un Dios, al Dios que nosotros servimos. Sí, me gustó lo que estabas leyendo, porque ahí dice cómo Dios se despojó. O sea, dejó atrás aquello, la divinidad, el cielo, el trono, los ángeles, o sea, toda esa belleza, ese reino, y luego vino a nacer a la tierra, pues de una manera bien humilde, o sea, de una manera, en la pobreza, prácticamente en la pobreza, con humildad. O sea, no había ni lugar para que él naciera. Exacto. O sea, no había así una posada, que es lo que ellos están buscando. O sea, un lugar donde pudieran pasar la noche, y dio la coincidencia que ya nació en esa noche, o muy cercano a la noche que estaban buscando a
a la posada. No había lugar para el Rey de Reyes, para el mismo creador de todo el universo, no había lugar. Entonces tuvieron que encontrar un lugar donde se pudo. Un pesebre, un lugar donde había los animales y... Pues, o sea, yo me imagino entre los malos olores y todo, y el frío o calor, no sé cómo haya estado la temperatura esa noche, pero pues incomodidad. Y María, pues era mujer primeriza, ¿no? O sea, era su primer hijo. Exacto. Ustedes tienen niños, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y cómo es tener el primer niño? Sí, teniendo toda la tecnología, el hospital, los doctores, pero ¿cómo se siente tener ese primer hijo? Tú como papá. No, pues entre nervios, entre felicidad. A veces sientes cosas que no puedes ni explicar, pero siempre es algo padre, o sea, algo que no tiene precedentes. Ese primer hijo siempre rompe todo esquema en tu vida, o sea, porque cambian muchas cosas. Uh-huh. Y tienes que empezar a manejarlo de otra manera tu vida, ¿verdad? Empezar a ver, necesito hacer un presupuesto mejor, bueno, etcétera. Pero eso es algo muy padre. Tú, Jaime, ¿qué sentiste con la primera niña que nació? Pues igual que Alberto, es algo muy padre, literalmente ya eres padre. Entonces, creo que sí, o sea, es un gozo y felicidad, ¿verdad? Sabiendo que tienes ahora una responsabilidad que Dios te está dando para que tú la críes o lo críes, ¿verdad? Lo que sea, si estoy diciendo la palabra correcta, pero es una felicidad. Oye, pero ¿ustedes sabían dónde iban a ser? Uh-huh. Sí. El hospital ya estaba. Sí. El doctor ya estaba. Sí. La habitación, a lo mejor ya habían pagado, ya habían conseguido el seguro médico, ya tenías todo seguro. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado que llegas? No, joven, no hay cuartos, váyase. ¿Qué? Espérame, o sea, yo soy el papá, soy el hombre responsable de que mi hijo nazca en un lugar correcto. Yo estoy pensando un poquito como José. Sí. ¿No? O sea, con esa responsabilidad. Y dices tú, bueno, van a ser un niño que sé que es grande, porque se me reveló en sueño que este niño iba a ser el Salvador. Entonces, pues, oye, ese niño Salvador, yo creo, como papá, debe nacer en un buen lugar. Y me están diciendo, no, vete de aquí. Híjole, o sea, ¿y la partera? ¿Cómo le hago? O sea, ¿qué haces, no? Sí. O sea, qué miedo. Entonces, nada más para dar un poquito de idea de cómo Dios dejó todo. Imagínate a un, no sé, un rey de Inglaterra, a un rey de España, a un presidente de una nación que deja todo para irse al lugar más humilde y más pobre que se pueda encontrar para estar viviendo ahí y rifársela. Muy difícil sería, muy difícil creerlos, incluso si alguien llega a mencionar que lo va a dejar todo, o sea, sería muy difícil creerlo hasta que en verdad muestren que en verdad dejaron todo, su riqueza, su palacio. Sería muy difícil creerlo porque pues no muy fácilmente se deshace alguien, incluso uno mismo que a lo mejor no tiene mucho. Es difícil deshacerte de lo que tienes para dejar, a lo mejor venderlo y darlo a los pobres. A veces es difícil, aunque Jesús nos muestra ese ejemplo y de humildad. Pero pues sí, yo pienso que ese es el mayor ejemplo que el Señor nos dejó de humildad, exactamente, que dice que no escatimó su divinidad y se hizo hombre para venir hacia nosotros a salvarnos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a seguir a través de las Escrituras, a ver qué nos sigue diciendo Dios a través de su palabra. Dale. Y seguir buscando dónde aparece Jesús. ¿Verdad? sí. Ok. Vamos a leer. Aquí está hablando Dios. Y cuanto a tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cómo ven este versículo? ¿De dónde es este versículo? Estamos en 2 de Samuel 7, 12 y 13. Bueno, ahorita exactamente la fecha del libro de Samuel no la tengo, pero sí tengo algunas otras fechas. Por ejemplo, el libro de Daniel, considerado uno de los profetas mayores. Ese libro se escribió 530 años antes de que Jesús naciera. O sea, imagínense eso. Por ejemplo, Isaías se escribió 700 años
antes de que naciera el Señor. El libro de los Salmos, no hay un cálculo exacto, pero se considera que son de 1000, del año 1000 al año 500. Es lo que dicen los estudios, ¿verdad? Que según es la fecha datada en esos años se hizo el libro de los Salmos. Por ejemplo, son algunas de las fechas que aquí tenemos. Es interesante cómo la Biblia es tan específica, o sea, Sí. tan como, no voy a decir atinada, pero tan perfecta en su palabra, de cómo 700 años, 500 años, 1000 años antes del nacimiento de Cristo, y cómo hablaba con exactitud de lo que iba a suceder, Sí, ¿no? es impresionante. Creo que es una confirmación, ¿no? de que como diferentes autores en diferentes tiempos, los años que acaba de mencionar Alberto, vemos cómo se confirma todo, cómo se junta todo. Entonces, Exacto. es muy interesante. Y estos autores pues no se conocen, no se conocían conocen. entre sí. Obviamente no hay tecnología de que, mira, pues bájate el archivo tal y vamos a leerlo. Ahí te mando esto para que lo Ahí te mando el Ahí te mando un PDF, ¿no? PDF. Pero no, o sea, eso no existía. Como hombres de diferentes épocas, cómo podían escribir sobre El Salvador y las cosas que iban a Sí. suceder. O sea, ahí confirmamos que la palabra de Dios es fidedigna, o sea, que fue inspirada por él. ¿Por qué? Porque los hombres estos, profetas, algunos salmistas, algunos, pues sí, líderes, no vivieron entre las mismas épocas, no se conocieron entre sí, pasaron muchos años entre cada personaje, por así llamarlo, los profetas. Y toda la historia concuerda. Y lo más interesante, bueno, a mí me impacta bastante, por ejemplo, la pasión de Cristo se narra en muchos capítulos, en muchos versículos. Por ejemplo, si tú te vas a Salmos, ahí dice una parte. Si tú te vas a Isaías, dice otra parte. No, Isaías es impresionante, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Miqueas, o dónde nace Jesús. Daniel, que vio al Señor en sueños. O sea, Sí. no, está súper interesante. Oiga, si tú te vas Y a todo toda se cumplió. Ajá. No, bueno, dale. Y lo más interesante, que no sigue una línea cronológica. Todas las profecías o los versículos referentes a Jesús no siguen una línea cronológica. Se brinca uno, dice algo. Yeah. Por ejemplo, Zacarías también habla de cuando Jesús estaba en la cruz. Es como un rompecabezas, ¿no? Exactamente, es como un rompecabezas muy interesante. ¿Cómo le dirías tú a una persona que no es creyente? O sea, o vamos a decir la palabra como una persona que es atea. ¿Cómo le dices a una persona atea? Oye, es que, mira, aquí está la evidencia. O sea, Pues yo primeramente a una persona atea le preguntaría, ¿cuál es tu cosmovisión? O sea, ¿qué es lo que tú crees? ¿De dónde crees que venimos? Dependiendo de su respuesta, pues es la respuesta que yo le daría, ¿verdad? Me ha tocado que sí, no, que venimos de la evolución. Pero pues en la evolución no hay ni un sustento, no hay ni un fundamento. O sea, Sí. la misma teoría se cae sola con su propio peso. Entonces, había otros que de un Big Bang. Y ¿cómo me explicas que la nada crea algo? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces aquí yo les digo, no, obviamente fue una creación, ¿cómo se me fue el nombre? Pues se puede decir divina o No, tiene pensada, ¿no? Una creación. Hubo un creador de toda esta, de lo que conocemos como, lo que conocemos como el mundo, nosotros, como humanidad, pues hubo un creador. Y el ejemplo que yo les doy a alguien así, por ejemplo, imagínate, tú que eres una persona inteligente, casi todos los ateos son científicos, son personas filósofas que piensan, no son ciencia, personas muy regulares. Sí. Entonces le digo, imagínate tú, por ejemplo, tú piensas que cualquier carro, cualquier marca, ¿se inventó solo? Sí. ¿Se inventó de una explosión? Imposible. No, ¿verdad? O sea, no sé, no creo que seas muy, que no creas que así fue, ¿verdad? Ignorante, exactamente. Y no seas ignorante en que se creó solo. Tuvo que haber una mente maestra que creó ese carro. Sí. Un Henry Ford, un Elon Musk que creó los Teslas, etc. Bueno, en esa misma idea hay un creador de todo esto. Sí. Y no puede estar ese mismo creador en la creación, porque pues tendría que estar sujeto a las leyes físicas de este planeta, ¿verdad? Exacto. Ese creador está fuera de esa creación.
fuera de la física. Sí. Oye, no, pues súper bien. A mí ¿Y tú, eso- Jaime, qué dirías a alguien que es ateo, que no es creyente? A lo mejor quiere creer, pero tiende a la ciencia. Tiene sus dudas. O a lo mejor fue lastimado, ¿no? Por la religión. Eso Puede ser, sucede sí. muchísimo. Sí, yo creo que de igual manera si es ateo o es alguien que está lastimado y no quiere regresar a los caminos de Dios, yo les diría simplemente lo que alguien muy sabio a mí me dijo una vez. Una vez un pastor me dijo, dale la oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Dios para que lo conozcas, para que Él te revele a ti. Y yo le diría lo mismo a esa persona, o sea, tú dale una oportunidad a Dios, dile a Dios, si en verdad tú eres real, o sea, muéstrate. Y Él, tanto amor que nos tiene, Él lo va a hacer. Oye, y ha habido muchos testimonios de donde las personas no creyentes dicen, a ver, muéstrate ante mí. Y hay una aparición, hay un sueño, hay una revelación de Cristo en sus vidas. Últimamente yo he visto videos en internet de testimonios de gente árabe, gente palestina. Órale. Ya ves que ahorita el Medio Oriente está que arde la situación. Sí. He visto testimonios, he escuchado y visto testimonios de en internet, no físicamente, de personas árabes que se les aparece literalmente Jesús. Qué padre. O sea, personas que por ningún motivo tienen acceso a una Biblia, porque allá en aquellos países musulmanes está prohibido tener Biblia. Sí. Está prohibido que tú lleves la palabra a tu casa. Tu familia, tu misma esposa, hijos te pueden denunciar ante la ley. Exacto. Porque es un gobierno teocrático. O sea, entonces ellos tienen derecho a denunciarte y pues viene el régimen por ti y pues ya, ¿verdad? Te lleva. Yeah. Entonces, mismo Jesús se les ha aparecido a pues muchas sí. personas allá en Arabia, Irán, Y todos es que, aquellos lugares. ¿de dónde viene la línea de los musulmanes o de los árabes? La línea que... La línea de dónde nacen ellos. Ok. Pues supuestamente... ¿No nacen también de Abraham? Sí, ¿verdad? Con la sierva, sí. Exacto, con la sierva, con la egipcia. Pero eso Viene lo podemos hablar después. En otro podcast. Sí, en otro podcast, porque también es una cosa muy interesante. Entonces vamos a seguir, ¿qué es el versículo que sigue, que queremos ahí? Que vamos a ver, ahora vámonos a... Para no irnos tan largo, vámonos rápido. Vámonos a Daniel. Fíjense qué interesante el libro de Daniel. Ahora vámonos a Daniel 7:13. Bueno, para darles un poquito de contexto, Daniel es uno de los profetas mayores y su libro supuestamente se escribió como 530 años antes de Cristo. Imagínense. Wow. 530 años antes de que naciera el Señor. Ya más bien Dios le reveló a Daniel una visión. Dice, miraba yo en visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Wow. Interesantísimo, ¿verdad? ¿Te imaginas ver eso en las nubes? O sea, Exactamente. qué interesante cómo inmediatamente dice, como hijo de hombre. Vio a Jesús venir como hombre, Sí, básicamente. como hijo de hombre en las nubes. Me gustaría aplicar un versículo que viene en Hechos, de aquí del último que leíste, ¿verdad? Tú leíste, y su reino es uno y que no nunca será destruido. Exacto. Y estos son uno de mis preferidos versículos en Hechos que me emocionan, que me dan motivación, Sí. que estamos siguiendo algo verdadero. Exacto. Miren, aquí dicen Hechos, dice... Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos hombres, estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo,
Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y lo último que dice ahí, y su reino es uno que nunca será destruido. 2000 años después, más de 2000 años después, todavía se escucha el nombre de Jesús. Todavía hay seguidores. Estamos aquí nosotros tres. ¿Por qué? Porque su reino continúa. Su reino no se puede destruir. Su reino es real. Sí, exactamente. Amén. Amén. Wow, qué poderoso. Sí, qué no, chido. es increíble cuando te pones a verla, a buscar a Jesús entre las Que solamente entre es los cuando versículos. haces esas conexiones, ¿no? O sea, Exactamente. estás leyendo constantemente la palabra y empiezas a hacer las conexiones, como que el cerebro dice clic, clic, clic. Sí, vamos a seguir en el Antiguo Testamento. Vamos amigos, al Salmo 22, en el versículo número 1. ¿Qué dice ahí nuestro Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Fíjense, en este versículo, a lo mejor muchos no saben, o a lo mejor sí, pero supuestamente este versículo, Jesús estando en la cruz, clamó esta oración, diciendo exactamente estas palabras que en el hebreo, ¿cómo lo dijo? Y dice, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Y Increíble. luego, de ahí nos vamos un poquito más hacia abajo, ahí mismo. Pero nada más para aclarar el contexto. Estamos leyendo de Salmos. No estamos leyendo de ninguno de los Nuevos Testamentos, ni Marcos, ni Juan. Seguimos estando en el Antiguo Salmos, Testamento. Exactamente. En los Salmos, en los profetas. Todavía estamos ahí. Tranquilo, ahí vamos a llegar para allá. Ya Ahorita llegamos, en un ratito, no se me desesperen. Vamos a seguir leyendo, fíjense. ¿Qué dice el Señor? Bueno, entonces nos vamos al capítulo 12. Aquí está narrando el Salmo lo que sintió Jesús en su pasión, cuando iba rumbo a la crucifixión. Dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derretido en medio de mis entrañas. Aquí voy a hacer una pausa bien interesante porque supuestamente la historia dice que cuando Jesús ya estaba muerto, supuestamente hubo un centurión romano, no sé si se acuerdan de esa historia, Sí. que lo mandaron para que le atravesara con la lanza. Y ese centurión en sus mismas memorias dice que cuando lo agujenaron salió, en la escritura también dice, salió agua con sangre. Antes de que continúes, me gustaría profundizar un poquito en cómo Jesús describe un dolor desgarrador. Pero yo creo que no nada más es un dolor físico. Imagínate, otra vez, ustedes que son papás y yo también, imagínate que tu propio hijo o tu propia hija te traicione. Tu propio hijo, el que amas, el que adoras, el que cuidas, el que besas, el que abrazas, el que levantas en las mañanas, le das de almorzar, lo cuidas, le cambias los pañales, le cambias la ropa, haces todo por tu hijo. Y tu hijo crece y decide crucificarte. Y Jesús describe un dolor, sí, físico, pero como dice, ¿qué es lo que dice sobre su corazón? Que su corazón se está derritiendo como una vela. Uh-huh. Imagínate el dolor así tan intenso, tan inmenso, como para poder tener ese vocabulario y decir, es que el corazón se me está derritiendo. Sí, o sea, las entrañas me queman, me duele. No es tanto lo físico, sino como la misma traición de la humanidad hacia Cristo. Yo creo que fue eso lo que al Señor lo llevó a ese punto, ¿verdad? De dolor. Es fuertísimo, ¿no? ¿Estás grabando? Sí, está grabando. Bueno, vamos a seguir. Salmos 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tantos, ellos me miran y me observan.
repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cómo ves? Todo eso suena muy familiar a lo que literalmente está puesto en el Nuevo Testamento, cuando está yendo Jesús a la cruz del Calvario, ¿verdad? Sí. Entonces suena muy familiar. Y como dijiste, es que estás leyendo del Antiguo Testamento, estás leyendo ¿de qué dijiste, disculpa? De Salmos 22. Salmos. Es una profecía muy clara, mesiánica, que está apuntando directamente a lo que nuestro Señor Jesús pasó. Y no sé si habías dicho hace como cuántos años estaba escrito, más o menos hace como en el año 1000. Bueno, supuestamente la historia dice que está escrito del año 1000 al año 500 y fracción, exactamente la fecha. No fue Salmo, no fue David el que lo escribió. Supuestamente fue David. Ah, ok, pues ahí se puede sacar más o menos la fecha, ¿no? Ajá, es lo que dice la historia, la datación, pues, que está escrito más o menos en esas fechas. Bueno. Entonces vamos a seguir ahora vámonos con el profeta Isaías. El profeta Isaías escribió su libro por allá de 700 años antes de que el Señor naciera. Entonces vamos a continuar en Isaías. Vámonos con el profeta Isaías. Eso es todo. Aquí en el versículo 7:14, todavía estamos en el Antiguo Testamento. Habla el profeta Isaías, donde el Señor le dio una visión que dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía es muy conocida entre la gente, ¿verdad? Y creo que tenemos otra en Isaías. ¿Cuál, Jaime? Sí, aquí está en Isaías 9, versículo 6. Y dice, 9, versículo 6. porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. Amén. Igual les recordamos, Isaías son 700 años antes. 700 años de que naciera antes Jesús. del nacimiento de Jesús. Bueno, y luego que sigue Isaías. Bueno, de ahí seguimos en Isaías, pero más que vamos a ir hasta el 42. 42. En el 42, 1, dice así: el siervo de Jehová se llama el título. He aquí, mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, claro. Ese se estaba hablando el profeta sobre Jesús, ¿eh? Sí. Y ya para agregar aquí, en Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces nomás hay un escogido. Dios escogió a su propio hijo. Ahorita, como mencionábamos, que cómo fue tan feo una traición, cómo fue tan feo ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y Dios escogió que fuera su hijo mismo. Él no escogió a otra persona, no escogió a un animal como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino para que fuera un sacrificio, para que fuera el reinado que Dios quería traer, que es el espiritual, no un reino terrenal. Se tuvo que hacer ese sacrificio que está mencionado aquí en Isaías y en todos los versículos que ha leído Alberto y hemos mencionado aquí. A través de las escrituras. Nos falta uno de Isaías donde habla la pasión, ¿no? Exactamente cuando lo están golpeando, lo están latigando, y él, como cordero, no abre su boca, ¿no? Wow. Ese es el que más me impresiona, porque habla exactamente lo que va a pasar. ¿Cuál es ese versículo o capítulo? Bueno, vamos a leer Isaías 53 a partir del 2. Fíjense que aquí este capítulo, igual que a Tony, personal me impacta por la precisión de lo que se está diciendo en ese versículo. Todas esas cosas pasaron tal cual como se describe aquí. Por ejemplo, subiré cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Como se puede poner Pues ahí, sí. como quien dice, nos está diciendo que realmente Jesús no era atractivo físicamente, ¿no? Exactamente. No era guapo, o sea, como quien dice, no tenía ese atractivo para no fijarnos en él o distraernos con una belleza, ¿no? Exacto. Contrario de lo que es Lucifer, ¿no? Porque el ángel de Lucifer fue un ángel muy hermoso, ¿no? Es lo que nos dice la palabra, ¿no? Siempre quiere hacer como que lo opuesto. Perdón, dale. Bueno, entonces también dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, Listo. ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjense qué tremendo versículo, ¿verdad? No, o sea, Ahí está. habla de Ahí está claramente donde se pagó la deuda que desde Adán teníamos, desde Adán hasta el Mesías, ¿verdad? Somos perdonados y somos sanados por sus llagas. Y yo soy el que aplico todo el Nuevo Testamento, ¿no? Le vas introduciendo. Esto que acabas de leer aquí, Alberto, lo podemos ver en Mateo 8, 16 y 17. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo mismo que está escrito acá en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, lo vemos también. Lo hace complemento en el Nuevo Testamento. Sí. Y creo que es un ejemplo gráfico de esta profecía que está hablando el profeta Isaías. Si nos lo trasladamos a Mateo, está hablando de un ejemplo gráfico de que le sacó un demonio a un muchacho, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. Te quedaste en el 5, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Vamos a hacer una pausa aquí para hablar sobre esto. Está hablando exactamente. Bueno, no, yo creo que todos hemos visto hemos leído la Pasión de Cristo, ¿no? O la película. O la ¿no? película, sí, o sea, todo el mundo se queda así como. Entonces, aquí estos 2 versículos está hablando exactamente de lo que el Señor pasó, que fue llevado, fue afligido, no abrió su boca, como cordero fue al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y eso hasta en la película de la Pasión de Cristo lo podemos ver. Sí, o sea, tan sencillo como eso. Y está tremendo, si yo puedo decir, cuando él fue acusado falsamente, él fue acusado por blasfemar, por decir que él era el Hijo de Dios, pero él no estaba mintiendo, él estaba diciendo la verdad. Ahora te pregunto a ti, que nos estás viendo, si alguien incluso te llega a acusar de algo de lo cual tú sí hiciste, de algo de lo cual tú eres culpable, tú no te vas a quedar callado, tú le vas a decir, no me digas de esa manera, o sea, a lo mejor robaste o a lo mejor hiciste algo más, y te dicen ratero o cualquier otro nombre, y tú no te vas a dejar, aunque sí lo hiciste. Ahora, aquí vemos el perfecto ejemplo de la humildad, del sacrificio que Dios hizo, que Él muy claro dijo, a mí no me están quitando la vida, sino yo la estoy entregando. O sea, Él quiso entregar esto por nosotros, y yo creo que algo para ponernos a pensar, si Él nos está dando este ejemplo, cómo estamos viviendo, o sea, nuestro diario vivir, cómo estamos reaccionando cuando nos llega a lo mejor una situación difícil en nuestras vidas. Entonces es algo que podemos ver que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil porque somos humanos. Entonces... Sí, nuestra propia humanidad nos hace ser tendenciosos a rebelarnos, ¿verdad? A luchar por nuestra inocencia. Y a veces no es
verdad, ¿verdad? Y cómo es interesante cómo él dio su vida por el pecador, ¿no? O sea, a lo mejor das la vida por el amigo, por tu hijo, tu familia, pero por el borracho, por la persona que está ya tirada en la esquina alcoholizada, pues que lleguen y que lo quieran golpear y matar y no, espérense, no, a ver, péguenme a mí mejor. Sí, imagínate, sí. Pero pues es lo que hizo Jesús. Y me llama mucho la atención cómo dice que no abrió la boca. Sí, o sea, lo estaban golpeando. Seguro. Dice que le dieron 39 latigazos y ni así abrió la boca. No abrió la boca ni con 39. Y dicen que en aquel tiempo los látigos de los romanos estaban diseñados para causar dolor. Eran unas cadenas con unas bolas con picos, supuestamente. Entonces, donde le tiran latigazo, sí, se traía la carne viva. Se traía la carne. O sea, es un dolor indescriptible. Y aún así, el Señor no abrió la boca. Yo me imagino que los mismos romanos, digo, ¿qué onda? No grita. No, pues dale más duro para que... Sí. Para que llore, sí, para que grite. Y no. Y fíjense, aquí también podemos ver una muestra del amor de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Dice, casi al terminar el versículo 8, dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué quiere decir ahí el Señor? Que por nuestra propia rebelión contra Él, tuvo que mandar a su hijo a ser muerto, ¿verdad? Ese es el mayor acto de amor. Sí. Yo creo que ninguno de nosotros entregaría a su hijo por la culpa de alguien más. Claro que y él vino primeramente para un grupo, ¿verdad? Que sabemos que es para los judíos. Y dice en Juan 10, del 12, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Él vino a lo suyo, a su pueblo primero. Él quería que... Y sí, vamos a ser todos salvos a través del pueblo suyo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pero no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora nosotros, ¿verdad? Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios por ese sacrificio que Él hizo. Sí, no, definitivamente Dios tenía un plan más grande, o sea... el pueblo judío que no creía que nomás la salvación era para ellos, sí, y Dios tenía un plan mucho más trascendental que era salvar a todos. Inclusive los apóstoles, todavía cuando Jesús pues es sepultado y resucitado, y los apóstoles todavía le dicen, oye, pues qué onda, pues ya nos vas a liberar o qué es lo que está pasando. Y él dice, no, es que no entienden ustedes todavía. Porque no era un mundo, no era un reinado terrenal que Jesús traía, sino uno espiritual, uno eterno. Muy bien. Bueno, seguimos con todavía en Isaías 53 en el Antiguo Testamento. Seguimos en el versículo 9 y dice así: y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Increíble. Oye, ahí termina el capítulo 53 de Isaías. Me gusta así la primera parte, o regresándote un poquito, como dice que... donde fue enterrado en una tumba de ricos. Entonces, sí, para el que no entiende a qué se refiere en esa parte, qué fue lo que pasó 700 años después de que Isaías lo que escribió. Supuestamente en los evangelios dice que cuando entregaron el cuerpo de Jesús, ya lo bajaron de la cruz, llegó un personaje, ¿cómo se llama? José de Arimatea, ¿verdad? José de Arimatea. Él pidió el cuerpo, se lo pidió a los romanos, a Poncio Pilato, y se lo entregaron, y él tenía en aquel tiempo, como en el tiempo de ahora, compraban sus terrenos, entonces supuestamente era una tumba muy bonita.
Y era supuestamente también, dice la historia, que era un personaje muy acaudalado de dinero. Sí. Entonces él pidió el cuerpo y fue y lo enterró en su tumba. Y ¿verdad? se cumple esta profecía. Y se ¿no? cumple que escribió exactamente. Isaías. En el capítulo 9, ¿verdad? Increíble. Y ahora, bueno, vámonos con Zacarías. Zacarías. Con el profeta Zacarías. Este profeta supuestamente escribió su libro del 520, entre el 520 y el 470 antes de Cristo. Vamos a ver qué dice Isaías 9:9 referente ¿sí a dice esto. Isaías? Perdón, Zacarías. Ok. Zacarías. Bueno, vamos a leer. Dice así: el futuro rey de Sión. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. En los evangelios también, cuando Jesús entra cabalgando en un burrito. Ujú. Ahí está hablando el profeta Zacarías 520 años antes de que sucediera esa situación. Increíble. Cuando Jesús entró a Jerusalén cabalgando un burrito. Ajá. De la forma más humilde. Y aquí Claro. lo dice: salvador y humilde, cabalgando sobre un asno. Oye, pero tú sabes que los asnos son animales, de hecho, muy fuertes y muy inteligentes. La mayoría de la gente piensa que los burros son burros y son tontos. Hasta en la escuela, hasta en la escuela te dicen, es que eres un burro. No, eso no quiere decir realmente los asnos tienen una memoria increíble. Si tú le llegas y le haces algo a un asno y te lo encuentras 7, 8 años después, él se acuerda de lo que tú le hiciste a ese asno. Entonces, y son fuertes, o sea, ellos cargan realmente mucho peso. Y no sé si han visto, pero también corren bien recio. Sí, Yo no me he dado cuenta, la verdad. Sí. Entonces, o sea, un asno. Y era un pollino que era la primera vez que se cabalgaba. Fíjate, ¿no? qué increíble que el Señor haya escogido a este animalito, ¿verdad? Para que Humilde. cumpliera esta profecía. ¿Sí? Exacto. Bueno, seguimos en Zacarías. Vamos a leer ahora el versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndole por él como quien se aflige por el primogénito. Jaime, ¿de quién está hablando Zacarías? ¿Aquí quién está ahí? hablando el profeta este? Del primogénito, único hijo de Dios. De Jesús. A mí lo que me impacta, porque, bueno, vamos a dar un poquito de contexto de lo esto. Obviamente, sabemos que el pueblo judío está esperando a sus Mesías. Hoy todavía, en esto ya están esperando. Pero, volviéndonos atrás en otras profecías, o te vas hacia el futuro en los evangelios, lo rechazaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí el profeta Zacarías? Y llorarán, y mirarán, y me mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? A Jesús, ¿verdad? Jesús, con la lanza, ¿no? El soldado Sí. romano. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ujú. Imagínense, ellos siguen esperando a su Mesías, y el momento en que vean a Jesús con sus propios ojos, Sí, van a decir: este verdaderamente era el Hijo de Dios, como se dijo ahí en la cruz. en la cruz. Exactamente. O sea, esta cómo, era verdad. a mí eso es algo que me impresiona, y cómo todas las profecías se entrelazan. Por eso es imposible que haya habido manipulación humana Ya, sobre este libro, perdón. exactamente. ¿Verdad? Es imposible, no se puede por la amalgama de versículos, de textos, de libros uno con otro, muchos años de diferencia, etcétera. O sea, Solo es algo cuestión increíble. de estudiarlo. O sea, Sí. de darte la oportunidad de decir, pues voy a darle una oportunidad a este libro que se llama Biblia Sí, exactamente. y empezar a leer y a estudiar. Tú puedes leerlo de principio a fin y no entenderle nada. O sea, Exacto. ¿qué es lo que se necesita para poder realmente estudiarlo y entender la palabra de Dios? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que realmente se necesita para entender la palabra de Dios? O sea, Pues yo pienso que... bueno, la revelación de parte del Padre. Y voy a comparar, ahora que mencionas esto, tengo aquí de hecho un versículo que confirma eso. Dice en... Perdón. Mateo 16, es el capítulo 16, versículo 15.
cuando le pregunta a sus discípulos Jesús, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? ¿Verdad? Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo Jesús, no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. La única revelación viene que nosotros podemos tener de en verdad creer en Dios, es la revelación que venga a través de Dios Padre mismo, a través de su Espíritu Santo que nosotros tenemos, y para saber quién es Jesús, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder quitarnos las vendas que teníamos antes. E incluso los mismos fariseos no pudieron ver que estaban matando al Cristo, al Mesías, porque ellos tenían una venda cegada, no dejaron que Dios Padre les pudiera revelar que Él era el Mesías, que estaban esperando el Mesías, que había mencionado Isaías, Zacarías, Daniel, todo esto que estaba a través del mismo libro que ellos tenían desde Moisés. No pudieron creer, no pudieron ver a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si sí hubieran creído? La historia sería totalmente distinta, ¿no? Sí, pues yo pienso que no hubiera habido salvación para los gentiles, ¿no? Era un plan divino. No hubiera visto que crucifixión. Exacto. Y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Ustedes dos y yo estaríamos fritos. Sí, prácticamente. Sí, exactamente. Y fíjate que ese plan, toda esta lectura que llevamos en este capítulo, ya estaba escrito desde Génesis, el plan divino. ¿Qué iba a pasar durante todo este tiempo? Y se calcula que de Adán a Jesús habían pasado 4,000 años. 4,000 años. Desde Adán a Jesús. Y de Jesús a hoy han pasado otros 2,000. Han pasado 6,000 años. Ya tenemos 6,000 años de historia, según la Biblia. Y esto me gusta mucho. Qué padre que mencionaste esto. Porque la creación se hizo ¿en cuántos días? En 7 días. En 6 días, el séptimo día. Fue descanso. Y la Biblia misma dice que un día es como 1,000 años. Y 1,000 años como un día. Entonces han pasado 6,000 años. Está a punto de pasar el milenio. O sea, el séptimo día de la creación. Y cuando viene Jesús por segunda vez, ¿cuántos años va a estar aquí en la tierra? 1,000 años. Pero amigos, ese se lo dejamos para otro capítulo. Ese es otro tema interesantísimo. Buenísimo, ¿no? El milenio. El milenio, exacto. Bueno, ya vamos a cerrar este capítulo de hoy con que yo creo que es uno de los versículos fundamentales de nuestra creencia, nosotros como seguidores de Cristo. Y nos brincamos al Nuevo Testamento y nos vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen, tal vez muchos no, pero vamos a leerlo. Y dice así, vamos a leer San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cómo ven, amigos? Este versículo está poderosísimo, ¿no? Es bien claro, ¿no? Es una piedra angular. A mí me gusta cómo Juan se fue no se fue como a la creación con Adán y Eva, no, se fue más atrás, al principio. En el principio, cuando Dios está con Jesús. Y como Jesús es la palabra, es el verbo, es la acción, es el movimiento. Y sería en el principio para nosotros, porque Dios nunca tuvo un principio. No, pues Él habita en la eternidad. ¿Y qué significa la eternidad? Un lugar donde no hay tiempo. Sí. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí estos cuantos minutos. Ojalá les haya gustado este programa. Es la primera vez que nos aventamos un podcast que dijimos, ¿saben qué? Tenemos como que el ardor del Espíritu del Espíritu Santo dentro de nosotros y queríamos juntarnos nosotros tres a platicar sobre la palabra de Dios. Entonces nos vamos a estar juntando cierta cantidad de días, vamos a estar publicando
Te agradecemos si nos sigues, si comentas, si pones ahí como que un like, o si no te gustó, pues también puedes comentar, oye, no, se equivocaron en esto, ¿cómo puede ser? Es válido, ¿no? Yo creo, porque no somos santos y no somos perfectos y no somos eruditos, pero estamos haciendo, tratando de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Sí. Que es como discernir la palabra y sacarla. Y llevárselas a ustedes, amigos. Exactamente. Decimos, no se te olvide compartir para que tus amigos también conozcan un poquito de Jesús. Si tienes algún amigo que quiere o tiene la inquietud de saber quién es Dios, que en lo que tú crees, mándale este video. Digo, No, pues es video. Ah, pues pues sí. podcast. Mándale este video. Sí, y vamos a compartir en la descripción también, si a lo mejor no estuvieron apuntando todos los versículos que leímos, van a estar ahí en la descripción, muchos de las profecías mesiánicas, para que los tengan apuntados en sus Biblias, y si tienen alguna pregunta, ahí adelante nos pueden dejar un comentario ahí, y en cuanto podamos les contestamos. Pues muchas gracias. Buenas noches. Nos despedimos. Buenas tardes, buenos días. Mi amigo Jaime, Alberto Y mi amigo Tony. Gracias. Hasta luego. De repente se me va la onda de...